Como dije en la parte anterior del tutorial, ¿sí? A mí me interesa que cuando pinche en registrar me oculte esto y me muestre el otro, ¿vale? El de registrar. Que ahora mismo, como se ven iguales, no vamos a ver la diferencia, pero de acá a poco vamos a hacer que se vea la diferencia. ¿Ok? Bien. Esto está puesto fijo, pero ahora entra en juego el controlador. Si esto es la vista, y la vista siempre es estática en un principio, el único que puede hacer algo, una acción sobre la vista o modificar la vista es el controlador. En Vue el controlador está en el JS. ¿De acuerdo? Ahora mismo el login registro no tiene absolutamente nada definido. Primero de todo vamos a definir una variable y eso se define dentro del return del data siempre. O sea, el data aquí dentro del return se definen variables para nuestro código. Hay que entender un poco la nomenclatura, ¿vale? En el data definimos variables. En las propiedades se definen propiedades que nosotros vamos a tocar ahora. El component se define los componentes, ya lo usamos en el principal para definir un componente visual, o sea, definir el login register e incorporarlo. Ahora mismo no vamos a incorporar ningún componente, pero podríamos haber hecho que el login tenga otros componentes o subcomponentes y meterles también. En el methods es un es una sección donde se definen los métodos de nuestro código. Es decir, los métodos, las acciones, los métodos de nuestra parte visual. Cuando se haga un botón o un clic, cuando vamos a ver como cuando se pincha el botón, pues que ejecute un método aquí o otros métodos de nuestro código. Siempre se pueden definir aquí. El mounted define zonas, elementos que se van a cargar al iniciar. ¿De acuerdo? Suele ser código que se carga al cargar el objeto. Es como el constructor del objeto. ¿De acuerdo? Y el computed son datos computados desde el principio. ¿Vale? Son elementos que nosotros estáticos que podemos definir. Nosotros principalmente vamos a usar el methods, el data y el components. Y también puede ser que usemos el mounted y computed, que cuando lleguemos a verlo lo vais a ver más a claro cuando veamos ejemplos reales. ¿Qué voy a definir? Voy a definir una variable que se llama BL de boolean register login visible. ¿De acuerdo? Y que va a tener como valor true. O sea, que es una variable boolean que va a controlar si el login, este de aquí, está visible o invisible. ¿Qué me falta hacer ahora? Pues tengo que vincular esta variable con esto, porque ahora sale true de forma estática. Pues, sencillo. Si yo pongo doble llaves y hago esto, otra llave más, perdona. Aunque también hay otras formas de mostrarlo. ¿Sí? He conseguido la misma labor. Bueno, perdón. No recuerdo si era una llave o dos llaves o ninguna llave. Vale, sin ninguna llave. He conseguido la misma acción que poner las cosas, la variable a mano, ¿ok? Lo he vinculado a una variable. O sea que si yo vengo aquí y le pongo esto false, pues lo que va a pasar es que me va a mostrar el registro primero. Ahora, como los dos son iguales, no voy a ver la diferencia. Vamos a poner una pequeña diferencia. Por ejemplo, que además de poner el username y el password, a ver, el botón sería cancelar y registrarse. Y no va a tener el label este de recordarme porque, bueno, porque eso se hace solamente en el login. Entonces si ahora ejecuto esto, como podéis ver, aquí sale registrarse y cancelar. Ya no sale el login. Si yo pongo aquí true, lo que va a pasar es que, bueno, sale login y registrar. O sea que está funcionando. Estoy vinculando una variable de la parte controlador al elemento visual. ¿De acuerdo? A través de esta variable de aquí. Y esa es la potencia que tiene Google. ¿Qué es lo que me falta? Pues voy a definir un método. Un método. Un método que va a detectar el on-click del botón registrar y va a cambiar el valor de login visible. Los métodos se definen de la siguiente forma. Me voy a la sección de methods y defino, de la misma forma que se define una variable, voy a definir el nombre del método, que lo voy a llamar botón
registrar. ¿De acuerdo? Y esto, en vez de ser un tipo de boolean, es un método. Entonces lo vamos a llamar functions. Función en el cual por defecto puedo hacer que le pase una variable o no. Yo le voy a poner que sea el event, ¿vale? Que da igual, porque por defecto todos los métodos de tipo que se ejecutan de un clic le pasa como evento el botón que ejecutó la acción. Pero yo no lo voy a usar, solamente yo voy a asociar esto solamente al botón registrar. Entonces, registrar 1, mejor dicho, porque hay dos registrar, ¿vale? El registrar 1 es el de pasar de login a registrar, y el registrar 2 es el de registrar literalmente. Y lo que voy a hacer es que cuando este método se ejecute, esto pase a ser el negativo de esto, o sea, vamos a verlo directamente, es igual a false. Con esto, si yo le llamo a este método, cuando hace long click el botón este, debería funcionar. ¿Cómo funciona el long click? Pues v barra on, dos puntos, click, es igual a, y aquí dentro metemos el nombre del método. Si hacemos esto, cuando pinche sobre registrar debería cambiar a la otra pantalla. Bueno, no lo hace todavía. Bueno, no está funcionándome porque aquí me equivoqué y hay que poner una distancia, un espacio. No. Bueno, ya, he encontrado el error real. O sea, uno de los errores, y el error es que aquí hay que poner this. ¿De acuerdo? Yo me olvidé de usar el this. El this ya les recuerdo a todo el mundo, es la referencia del objeto local desde el export default de todo esto, ¿ok? Entonces, si yo definía aquí una variable, hay que poner el this, si no, no lo encuentro. Si yo guardo aquí, ejecuto por fin esto, cambia. ¿Podéis ver que cambió? Vamos a hacer esto otra vez. Cambia. Vamos a hacer que cuando se pone cancelar, vuelva al otro lado. Repetimos. Definimos un método, les recuerdo que aquí hay que poner siempre, cada vez que acabamos con uno, una coma, definimos otro. Y vamos a decir botón cancelar. Y el botón cancelar esto lo va a poner a true. Y el botón cancelar lo vamos a llamar desde aquí abajo, v on click igual a botón cancelar. Y cuando ejecute esto va a ser registrar, cancelar, registrar, cancelar, registrar, cancelar. ¿Vale? ¿Qué nos falta ahora? Ahora nos falta es, lo que vamos a hacer en la siguiente parte es importar Firebase a Vue para poder conectarnos con nuestra base de datos y realizar un login, un registro y luego un login. Para que veamos cómo funciona. A propósito de todo, les recuerdo además que podemos ver siempre la consola de desarrollo a través de Developer Tools, en mi caso yo creo, ¿sí? Podemos ver la consola y las respuestas que nos da cada uno de estos. Y si algún error surge, nos va a tirar el error aquí, en la consola. Bien, bueno, teniendo esto, seguimos en el siguiente tutorial, vamos a hacer la conexión con Firebase.